Continuamos en RTVC Noticias, las historias detrás de las noticias. Sin duda, uno de los temas que más interesa a los colombianos es la reforma tributaria que se avecina. Preparamos varios informes para que veamos las distintas voces en torno a esta noticia. Y es que aunque aún no se conoce el texto definitivo, desde ya existen algunos puntos que han generado controversia. Iniciemos con la opinión de gremios y de expertos. En los últimos 20 años los gobiernos han realizado 12 reformas tributarias. Aunque desde hace tiempo se habla acerca de una reforma estructural, esta no se ha dado y en solo 3 años de mandato de Iván Duque, con esta serían 3 las reformas del gobierno que en campaña prometió menos impuestos, más salario mínimo. El proyecto, que aún no se ha presentado, ya cuenta con distintas opiniones de los sectores económicos más importantes. Sector agro. La Sociedad Colombiana de Agricultores cree necesaria esta reforma, pero advierte que existen algunos puntos que no deberían ir en esta ley. Gravar los insumos que se utilizan para producir los alimentos en Colombia, pues eso lo que termina haciendo es un encarecimiento de la comida de los colombianos. Pequeñas y medianas empresas. Para el 2019, estas representaban más del 90% del sector productivo nacional. Hoy es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Es muy coherente lo que logramos conocer hasta el momento, porque considera empleo, considera lo social. Centros de pensamiento. Para FEDesarrollo es necesaria la reforma, pues el recaudo aún es muy bajo. Ya las agencias de calificación de riesgo también han hablado de la necesidad de una reforma que ajuste y aclare el panorama fiscal, porque de otra manera el país estaría en riesgo de perder su grado de inversión. Academia. Consideran que esta reforma es inevitable, pero no respeta la progresividad tributaria consagrada en la Constitución. Los más ricos, que son los rentistas de capital, siguen pagando menos que los más pobres con esta reforma tributaria. Sin importar si gusta o no, lo cierto es que el gobierno necesita recaudar 20 billones de pesos más, y ese dinero saldrá de nuestros bolsillos. Y es que hace apenas una semana, una misión de expertos hizo aportes controvertidos. Recordemos cuáles son. Pues, aumentar el IVA del 5 al 19% en algunos alimentos, tales como el café, el chocolate, los cereales, harinas y embutidos. Además, podrían gravar algunas comidas que no tienen IVA, como las hamburguesas, y que las personas con ingresos mensuales superiores a 2.500.000 pesos comiencen a declarar renta. Hoy el punto de referencia para declarar, recordemos, es de 4.900.000 pesos. El gobierno nacional, por supuesto, ha fijado una posición. El presidente de la República y el ministro de Hacienda hablan de una transformación social y de mantener algunos de los auxilios para los más necesitados en medio de esta crisis por el COVID-19. Durante los últimos 2 días, el jefe del Estado le ha explicado a Colombia el por qué es necesaria una reforma fiscal que depende de su aprobación en el Congreso de la República. Para ello, el mandatario ha expuesto 6 pilares fundamentales. Ampliar el ingreso solidario. Para atender a 20 millones de colombianos con un giro económico que se aumenta y los protege ante los avatares de esta pandemia. Aumentar la devolución del IVA. Se extienda a más familias colombianas corrigiendo inequidades propias de ese impuesto. Garantizar la educación universitaria. Dar el salto hacia la gratuidad universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3. Incentivar contratación, primer empleo. Jóvenes entre 18 y 28 años. Durante 5 años, quien los emplee no paga la seguridad social, la paga el Estado. Se expande el PAEF a todo el 2021. Y varias empresas del sector también han utilizado el PAEF. Alivio carga tributaria. Para la micro y pequeña empresa, con el ánimo de que contraten y reactiven el empleo, que es donde se concentra más del 80% de la fuerza laboral. El gobierno nacional llamó a esta reforma Ley de Solidaridad Sostenible y enfatizó que se debe dar este año para estabilizar las finanzas públicas de Colombia. Y los otros protagonistas de este debate serán los partidos en el Congreso, porque una vez se conozca el texto, después de Semana Santa, iniciarán las sesiones y las plenarias. Pues hicimos un sondeo para saber cómo inician las cargas. La llamada transformación social sostenible, propuesta por el gobierno, debe ser estudiada y aprobada por el Congreso. La oposición expone sus críticas. Lo que propone el gobierno como reforma tributaria es profundamente regresivo, inconstitucional, diría además yo. Súbale la gasolina, sube el transporte, sube el costo de la vida. Ese es un impuesto contra la gente humilde, es un impuesto contra el crecimiento económico del país. Por su parte, el partido de gobierno defiende los beneficios de la medida.
Este proyecto de ley busca eliminar exclusiones, exenciones, combatir la evasión, pero sobre todo asegurar que las personas que más ganen, más contribuyan. Todos tendremos que hacer un poquito, pero por supuesto los colombianos que tengan más tendrán que hacer un esfuerzo superior. Tenemos que conseguir esos recursos y para eso tendremos que armar un gran consenso.